Una gran fortaleza de Colombia es la cantidad y variedad de actores involucrados activamente en la educación. Sin embargo, se pueden hacer más cosas para aprovechar esta pluralidad, con el fin de mejorar las políticas y ampliar la base de recursos técnicos y financieros para la educación. Por ejemplo, será esencial hacer un mayor esfuerzo para conectar las escuelas con las instituciones de educación superior y los empleadores a nivel local, con el fin de garantizar que la docencia y el currículo promuevan las competencias necesarias para el empleo y el crecimiento. Estimular una mayor participación y apoyo de los padres en la educación, especialmente en los años que no son obligatorios. La transición de Colombia hacia la paz y hacia niveles más altos de desarrollo depende de muchos factores, pero ninguno será más importante para el futuro del país que su capacidad para construir un sistema educativo sólido. Colombia tiene muchas ventajas. Tiene una población joven, abundantes recursos naturales y una economía abierta. Transformar este potencial en la base de un crecimiento sólido e incluyente requerirá niveles más altos de aprendizaje y de competencias. Colombia es el quinto país más grande de América Latina y con una población estimada de 47.6 millones de habitantes. Ocupa el tercer lugar después de Brasil y México en cuanto a población. Su población es joven y relativamente diversa. Más de una cuarta parte de los colombianos son menores de 15 años y aunque a un ritmo más lento, la población aún está creciendo a un índice del 1.4%, lo que equivale a más del doble del promedio de los países de la OCDE. Los colombianos son una mezcla étnica de los habitantes oriundos de la región con personas originales de África, Europa y Oriente Medio. Los afrocolombianos y los indígenas constituyen los grupos minoritarios más grandes con el 11% y el 3% de la población, respectivamente. La mayoría de los colombianos, el 76%, vive en zonas urbanas, aunque los índices de urbanización varían significativamente a lo largo del país. La población y los niveles de desarrollo están concentrados en algunos departamentos y municipios. Si bien 4 municipios, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, tienen poblaciones superiores a 1 millón de habitantes, de los 1.122 municipios existentes, unos 746 tienen menos de 20.000 habitantes. Estas zonas rurales, escasamente pobladas, ubicadas principalmente en el oriente del país, afrontan retos particulares de infraestructura, seguridad, pobreza y desarrollo. La República Democrática Colombiana es una de las democracias más antiguas y estables de América Latina. El poder ejecutivo colombiano está encabezado por el presidente, el vicepresidente y el gabinete de ministros, el presidente y el Congreso, 102 senadores y 122 representantes. Son elegidos por voto popular por periodos de 4 años. Los 32 departamentos colombianos y el Distrito Capital de Bogotá tienen autonomía administrativa y financiera. Cada departamento tiene un gobernador y una asamblea elegida directamente por periodos de 4 años. Algunos departamentos con municipios grandes tienen subdivisiones administrativas locales especiales. Cada departamento está dividido en municipios, cada uno con un alcalde y un consejo. El gobierno central establece las principales prioridades para todos los niveles de gobierno
a través de un sistema de planificación plurianual impulsado por el Plan Nacional de Desarrollo. Todos por un nuevo país. Actual define tres prioridades principales: paz, equidad y educación, y proporciona el marco rector para los planes de desarrollo municipales y departamentales. Colombia ha puesto de su parte para fortalecer sus instituciones y promover la buena gestión, aunque aún quedan retos significativos. Al igual que otros países latinoamericanos, Colombia tiene un sector público pequeño, lo cual limita su capacidad para prestar servicios públicos. En el 2010, los empleados del gobierno constituían menos del 4% de la fuerza laboral, muy por debajo del promedio de la OCDE. 15% de las economías latinoamericanas. 11%. El país ha establecido instituciones de auditoría y control junto con sistemas de información y herramientas de evaluación de desempeño para enfrentar la corrupción y mejorar el proceso de formulación de políticas. Sin embargo, la deficiente capacidad y coordinación en los niveles de gestión es uno de los mayores retos estructurales que han contribuido a empeorar las inequidades regionales. La corrupción sigue siendo un problema grave, alimentado por la burocracia ineficiente del gobierno y la falta de transparencia en la información. Estos retos también son evidentes en el sector educativo. Colombia, un país con un nivel de ingresos mediano alto, ha tenido un crecimiento económico robusto en los últimos años, soportado por una sólida gestión macroeconómica, mejor seguridad y el auge petrolero y minero entre el 2009 y el 2013. Colombia disfrutó de un crecimiento anual del Producto Interno Bruto del 4%, muy por encima del promedio de la OCDE, del 1.3% y de los demás países latinoamericanos, incluido Brasil, que solo aumentó el 1%. Este crecimiento produjo importantes beneficios sociales como la disminución de los índices de pobreza y mayores tasas de empleo. Las ciudades y los departamentos con economías locales fuertes y ubicaciones estratégicas y climas seguros se han impulsado hacia adelante. Bogotá y Antioquia, en particular, han alcanzado niveles de desarrollo altos y hoy dan cuenta de aproximadamente el 24% y el 13% del Producto Interno Bruto Nacional, respectivamente. Sin embargo, no todas las regiones y grupos sociales han participado en la misma proporción de este crecimiento. La reciente desaceleración económica y la caída de los precios de las materias primas han elevado la importancia de diversificar la economía, aumentar la productividad de los trabajadores y pasar a sectores de mayor valor agregado. La pobreza y la desigualdad siguen siendo retos considerables para Colombia y son aún más pronunciados entre una región y otra. El Producto Interno Bruto per cápita en Colombia es menos de la tercera parte del promedio de la OCDE. En cuanto a la paridad de poder adquisitivo comparado con el promedio de la OCDE, y está muy por debajo del de México. Aproximadamente 1 de cada 3 colombianos vive en condiciones de pobreza, una cifra mayor a la de cualquier país de la OCDE y considerablemente superior al promedio de la OCDE del 11% de la desigualdad total, según el índice de Gini. Es muy alta y comparable con la de países como Haití, Honduras y Sudáfrica, según el Banco Mundial 2015. A lo largo de las regiones de Colombia, las tasas de pobreza son mucho más pronunciadas en zonas rurales, llegando a más del 55% en La Guajira y esperando el 62% en Cauca y Chocó. El ingreso por región
también puede variar considerablemente. El departamento con mayores ingresos, el Meta, productor de petróleo, tiene un Producto Interno Bruto per cápita 10 veces superior al del departamento más pobre, Baupés. Los indicadores de salud y nutrición y acceso a los servicios básicos, como el agua potable, también varían de un departamento a otro. Las desigualdades pueden ser aún más pronunciadas entre los municipios de un departamento. La educación en Colombia es un derecho ciudadano y una prioridad del gobierno de conformidad con la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación de 1994. Todos los colombianos tienen derecho a acceder a la educación para su desarrollo personal y para el beneficio de la sociedad. La educación obligatoria actualmente es de 10 años, desde los 5 hasta los 15 años de edad, equivalente al promedio de la OCDE, desde los 6 hasta los 16. En un esfuerzo para ampliar el acceso y mejorar las competencias, muchos países, incluidos otros con economías emergentes como México y Chile, han ampliado el periodo de educación obligatoria, de acuerdo con el PND. Colombia también busca que para el año 2030 la educación obligatoria incluya la educación media. El sistema educativo colombiano está organizado en 4 etapas clave: la educación postsecundaria, no universitaria y la educación para adultos. Están fuera del alcance principal de esta revisión y no serán tratadas a fondo. La educación inicial y atención integral a la primera infancia incluye servicios para los niños desde el nacimiento hasta los 6 años. En teoría, los estudiantes entran al sistema educativo en el año de transición, grado 0, a los 5 años de edad. La educación básica comprende 9 años, grados 1 a 9, para niños de 6 a 14 años, e incluye 5 años de educación primaria y 4 años de básica secundaria. La educación media dura 2 años, grado 11 y grado 10, para jóvenes de 15 y 16 años, un año menos que el promedio de la OCDE de 3 años. El sistema de educación superior en Colombia es especialmente complejo, con una gran variedad de proveedores y múltiples programas de distintas duraciones y niveles. Los estudiantes de Colombia son menores que sus pares de la OCDE cuando ingresan a la educación superior, y es probable que hayan recibido menos años de educación. La modalidad de atención comunitaria hace referencia a los hogares comunitarios familiares para niños con edades entre 2 y 5 años y comprende la mayor parte, 69%, de la prestación de servicio. La modalidad institucional presta servicios de atención en centros a niños como edades entre 2 y 5 años o hasta que ingresan a transición y comprende el 7% de la prestación de servicio. La modalidad familiar presta atención principalmente en el hogar y está dirigida a mujeres embarazadas, lactantes y niños desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. En zonas rurales, en algunos casos, en la modalidad familiar pueden participar niños hasta de 5 años, lo cual representa el 25% de la prestación del servicio. En el 2014, aproximadamente 7.5 millones de estudiantes se matricularon en educación básica en Colombia, la cual comprende la educación primaria grados 1 a 5 y la educación básica secundaria grados 6 a 9. Las 50.991 sedes escolares en Colombia están organizadas en instituciones educativas, algunas de las cuales incluyen preescolar y educación media. Muchas escuelas y colegios en Colombia tienen una jornada escolar estimada de 5 a 6 horas. Aunque el gobierno está haciendo esfuerzos para implementar la jornada única en todas las escuelas y colegios con un mínimo de 7 horas, de conformidad con la Ley General de Educación de 1994. Al terminar la educación básica secundaria, los estudiantes reciben un certificado de estudio de bachillerato básico, el cual es un prerequisito para matricularse en la educación media. Aproximadamente 1.1 millones de jóvenes están
matriculados en educación media en Colombia, de ellos más de 3/4 están matriculados en programas de formación académica general, bachillerato académico, y los demás en programas que ofrecen opciones de formación y educación vocacional, educación para el trabajo. Colombia también cuenta con 137 escuelas normales superiores de carácter oficial, las cuales forman a los futuros maestros de preescolar y primaria y ofrece 2 años de educación secundaria y 2 años adicionalmente de educación postsecundaria. Al culminar satisfactoriamente la educación media, los estudiantes obtienen el título de bachiller y deben aprobar un examen nacional, Saber 11, para ingresar a la educación superior. Las instituciones de educación superior tienen autonomía en sus criterios de admisión y pueden incluir requisitos adicionales de ingreso. En Colombia existen aproximadamente 288 instituciones de educación superior, las cuales ofrecen programas académicos y vocacionales, educación para el trabajo, y están divididos en 4 tipos principales. Las universidades corresponden al 28% de todas las instituciones de educación superior y ofrecen programas académicos de pregrado y posgrado. Las instituciones universitarias representan el 42% de todas las instituciones de educación superior y ofrecen programas profesionales de pregrado y especialización, superior al pregrado e inferior a la maestría. Las instituciones tecnológicas representan el 18% de todas las instituciones de educación superior, con una oferta de programas técnicos que ofrecen conocimientos y competencias de alto nivel en la misma área temática. Las instituciones técnicas profesionales representan el 13% de todas las instituciones de educación superior y ofrecen programas de formación profesional para el trabajo u ocupaciones específicas. Ministerio de Educación Nacional, año 2015 en adelante. Colombia tiene una gran variedad de modelos educativos flexibles y no formales para atender a los grupos menos favorecidos y brindar segundas oportunidades a los innumerables jóvenes y adultos que no estudiaron o se retiraron de sus estudios antes de adquirir sus competencias básicas. Los modelos flexibles como la Escuela Nueva dan cuenta de cerca del 16% de los estudiantes matriculados en educación básica. Las escuelas y colegios con población indígena considerables pueden conseguir un programa de educación étnica, el cual es desarrollado en colaboración con la comunidad local. En conclusión, Colombia brinda grandes oportunidades de estudio a todos los niveles, aunque el apoyo del gobierno sea mínimo. Están las oportunidades para progresar con mucho esfuerzo y surgir y salir de la pobreza.